Déjeme ir a mi presentación. El módulo entonces es de diseño e implementación de tablas. Ya hablamos de creación de la base de datos, que es al final donde se va a guardar los objetos, las tablas. Debe de tener en cuenta que yo digo frecuentemente que, por ejemplo, cuando usted crea una base de datos, la base de datos en realidad lo que busca es pues poner en forma digital la actividad de un negocio y poder en este caso entonces guardar información principalmente que tiene que ver con dinero, pues guardar información de las ventas, guardar información de los saldos de un cliente. Para eso entonces, cuando usted crea una base de datos, yo siempre le digo que usted tiene que ver los elementos que interactúan en el negocio. Entonces, si usted va a crear una base de datos, por ejemplo, estoy hablando ahorita de la base de datos esta que puse aquí, fue la base de datos de ¿qué le puse? Le puse, aquí, perdón, videos. Entonces yo estoy hablando de una tienda de videos. Eso ya no existe porque pues ahora tenemos Netflix, pero pues antes era común que uno se acercara ahí a Blockbuster y que alquilara su película. Entonces, si se pone a pensar en ese negocio, pues usted tenía pues el cliente, tenía por ejemplo la factura, tenía obviamente el detalle. De hecho, si quiere llámenla alquiler, tenía el detalle del alquiler, tenía el ejemplar que estaba pidiendo. El ejemplar me refiero a la película, pero no es que me alquilaran la película, sino era un ejemplar. Luego tenía la película. En algunos casos uno podía ver, por ejemplo, quiénes actuaban en la película. Entonces yo podría tener una información de el actor, el director, por ejemplo, bueno, no sé cómo decirle, a la casa que hace la película. La Todos estos, productora, si fue nominada productora, al Oscar, ok, ahí, productora, por ejemplo, gracias. nominaciones al Oscar. Por ejemplo, nominaciones. Entonces, todos estos elementos se están refiriendo, son elementos que participan de este negocio, de mi negocio de tienda de videos. Entonces, por ejemplo, para hacerlo típico, yo tengo entonces el cliente y de este cliente, de este señor, yo tengo entonces ¿cómo se llama esto? Yo tengo que tomarle datos y esos datos entonces del cliente, pues datos que me sirven como negocio, ¿verdad? Entonces me podría servir su NIT, su nombre, dirección, teléfono. Bueno, voy a ponerle esos datos ahorita. Obviamente, dependiendo del negocio, yo voy a tener más. Y entonces resulta que estos elementos, en realidad, se van a convertir en mis columnas de mi tabla. Entonces yo voy a tener entonces el NIT, el nombre, la dirección, el teléfono. Entonces usted debe de tener en cuenta que en realidad está trabajando para crear, pues sí, usted crea tablas en la base de datos, pero esas tablas representan entidades, representan elementos que participan de su negocio. Y luego estos elementos, aparte de todo, los tiene que relacionar entre sí, porque pues un cliente eh, pues le solicita los alquileres. Entonces, para poder relacionar al cliente, usted va a tener que, pues no es lógico que cada vez que menciona al cliente le ponga su nombre, dirección, teléfono. Entonces, solo le hace un vínculo hacia él. ¿A través de qué? A través del NIT, por ejemplo. Entonces, esto que tengo en pantalla, pues es clásico. Ahora, pensando en eso, vienen algunos detalles que es donde tiene que ver mi presentación. Bueno, primero, si entonces cada elemento que usted va a crear, que tiene que ver con el negocio para el que está creando la base de datos, cada elemento es una entidad y esa entidad
tiene atributos y esos atributos entonces se van a convertir posteriormente en una tabla que es la representación de la entidad y cada columna, cada atributo va a ser una columna, pues entonces algo importante es que usted tiene que saber qué tipo de dato le va a dar. Por ejemplo, no le voy a poner número al campo nombre, ¿no? O sea, los nombres van a guardar letras. Entonces este debe de ser un tipo de dato de texto. Entonces, aquí en mi presentación, lo primero que habla es usar tipos de dato, trabajar con datos para letras, diseñar tablas. Bueno, entonces debe tener en cuenta que cuando se manejan los tipos de dato, aquí en el trimestre anterior mencionamos sobre los tipos de dato, entonces solo lo voy a repasar. Usted debe de tener entonces que lo clásico es que al momento de crear una variable o un campo, pues usted elige si va a manejar textos, si va a manejar números. También debe de tener en cuenta que cuando usted crea tablas, se crea relaciones entre tablas. Entonces, otra cosa que va a pasar aquí es que usted tiene que tener, por ejemplo aquí, otra tabla podría ser la tabla de alquiler. Entonces resulta ser que en la tabla de alquiler yo voy a tener número alquiler, pero también voy a tener el NIT del cliente que está alquilando, la fecha, y pues entonces esto va a ser otra tabla. Hay más campos, pero solo quiero poner unos para mi ejemplo, porque entonces lo que tiene que pasar aquí es que se tiene que crear una relación entre este NIT de aquí con este NIT de la tabla clientes. O sea, de hecho yo no podría poner un NIT si no le corresponde a un cliente que tengo. Esta relación que se crea, a eso esto es un tipo de constraint, así se les dice, constraint. Constraint. Y esos constraint entonces son constraint, por ejemplo, de llave primaria, son constraint de llave foránea. Esta que estoy dibujando yo aquí que comunica las dos tablas se llama llave foránea. También hay restricción default. Hay otra restricción que se llama check. Y hay otra que se llama unique. Entonces, pues cuando se crea la tabla, yo tengo que especificarle el tipo de dato, pero también tengo que, para poder combinarlas y relacionarlas, uso constraint. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de dato que va a almacenar al momento de definir la entidad y qué columnas voy a necesitar. Debo de definir qué tipo de dato voy a querer para cada columna, cómo se van a relacionar cómo se van a relacionar las tablas, las entidades, porque en la vida real también se relacionan. O sea, un cliente normalmente hace alquileres de película. Por ejemplo, elegir el tipo de dato apropiado es bien importante. Por ejemplo, aquí, teléfono. Para elegir el tipo de dato apropiado para teléfono, supóngase que yo voy a guardar un número, yo voy a guardar el número 10, 20, 40, 50, por ejemplo. Este número yo debo de decidir si lo voy a manejar como numérico. Hay rangos para números, entonces dentro de esos rangos para números hay un tipo de dato que solo admite números entre 0 y 255.
Hay otro que ya permite más números, hay otro que solo permite enteros, hay otro que permite decimales. O yo puedo decidir si alguien, por ejemplo, al número se le ocurre que le pone un guioncito, ya no puede ser número. Ahí yo tendría que decidir, no, mire, lo quiero manejar como texto. Entonces, esas decisiones son las que tengo que tomar cuando creo una tabla. Buscar también el tipo de dato correcto es bien importante. Para el manejo de números, entonces, yo tengo estos rangos. En el caso de los números, Microsoft tiene más tipos de datos que otras bases de datos. Entonces, yo puedo disponer desde el tipo de dato TinyInt para manejar números de 0 a 255. SmallInt para manejar números de 32.768 a su positivo 32.767. El entero ya es un número, pues como impronunciable, 2.147.483.648 negativo, hasta su positivo, 2.147.483.647. Luego viene el Big Int, que ya es 2 exponente a la 63, o sea, ese número agréguenle 63 ceros. Para números también tengo decimal, numeric, small money, money y bit. Es bien importante, pensando en que su base de datos sea óptima, pensando desde el inicio en que usted busque que la base de datos sea eficiente, elegir el tipo de dato correcto. A mí me ha pasado mucho, yo ahorita tengo un dilema, esto como comentario. Yo tengo un conflicto existencial porque la forma de trabajar ahora ha cambiado en diferentes aspectos. Por ejemplo, yo estudié ingeniería electrónica y al trabajar con ingeniería electrónica uno aprendía a crear sus propios, y pues uno compraba el integrado y hacía sus propios circuitos, hacía tablas de verdad para arrojar, pero para arrojar qué resultado va a dar. Pero por ejemplo, ahora está Arduino. Con Arduino yo no tengo que saber mayor cosa más que saber programar el Arduino para que devuelva el mismo resultado. Igual ahora pasa con los keys en la programación. Yo aprendí PHP y hacía mis cosas con PHP y creaba mis clases y eso, pero ahora está Laravel. Y con Laravel, pues todo se reduce, es más práctico. Entonces, con estos gestores, digamos, o con estos keys que crean ahora código, digamos que más práctico, hay un problema con las bases de datos. Porque, por ejemplo, si yo le digo a una herramienta que me haga, yo vengo y le doy el diagrama a mi programa, a mi lenguaje de programación, y ese lenguaje de programación detecta cuál fue el diagrama que le hice, por ejemplo, el modelo MVC que le hice, y él crea la base de datos por mí. Pero cuando él crea la base de datos por mí, él no está optimizando, él no está pensando, a este le voy a poner TinyInt para que automáticamente tenga, solo estos números va a manejar. Él, de hecho, como no sabe qué va a poner el usuario, puede ser que le ponga el tipo de dato más alto. Entonces, las bases de datos que se están haciendo a través de Case están perdiendo rendimiento porque las está haciendo un wizard y la gente no se está preocupando en, bueno, voy a ir a cambiar lo que él me puso para que sea más óptimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. La optimización de las bases de datos se está perdiendo y eso es bueno y malo. Bueno para el cliente, malo para el cliente, bueno para nosotros, si lo que queremos es ser DBAs y poder mejorar el rendimiento, tunear las bases de datos. Aparte entonces de los tipos de dato numérico, usted tiene pues un tipo de dato para manejar valores flotantes. El float, la verdad es que casi no se usa float y real en bases de datos de negocio, tienen muy poco uso. Normalmente uno trabaja con decimal y listo. Pero existen los tipos de dato float y real. También tenemos tipos de dato para fechas.
Aquí solo los mencionan. Aquí deben de tener en cuenta que tienen los tipos de datos date, datetime, datetime 2, small datetime. Hay un tipo de dato especial que me permite llevar un correlativo, pero no como el identity o el sequence. Este tipo de dato especial lo que hace es disparar un número hexagesimal que no es posible que se repita. Para ese tipo de dato, el tipo de dato se llama Unique Identifier. Entonces, este tipo de dato Unique Identifier es un número hexagesimal. Pareciera como cuando usted está poniendo claves de licenciamiento. Así es, dispara un número que pues es irrepetible, no puede, tiene tantos letras y números que no es posible que se repita. Y bueno, entonces, regresando al punto, usted va a tener tipos de dato para números, va a tener tipos de dato para texto. Entonces lo que queda es que usted cree su tabla. La tabla que tengo en pantalla es la representación entonces de una entidad. Esa tabla entonces tiene que tener campos y asignado el tipo de dato. Ahora, pensando en esto de la tienda de videos que estábamos haciendo, yo le quiero mostrar un escenario aquí. Por ejemplo, le voy a poner aquí en pantalla este ejemplo. Dice, la cadena de videos Video Clubhouse ha decidido para mejorar su rendimiento emplear una base de datos para almacenar la información referente a películas que ofrece en alquiler. Esta información es la siguiente. Una película se caracteriza por su título, nacionalidad, productora y fecha. Por ejemplo, la película Quo Vadis de Estados Unidos, hecha por la Metro Goldwyn Mayers en 1955. Dice, una película puede participar con varios actores. De cada actor se quiere su nombre, nacionalidad, sexo. Algunos de ellos como actores principales, o sea que también se tiene que guardar el rol del actor. Una película está dirigida por un director, del que se quiere su nombre, nacionalidad. De cada película se dispone de uno o varios ejemplares, diferenciados por su número de ejemplar y caracterizados por su estado de conservación. Un ejemplar se puede encontrar alquilado a algún cliente y del cliente se quiere su DNI, nombre, dirección, teléfono. Se desea almacenar la fecha de comienzo del alquiler y la fecha de devolución. Cada socio puede tener alquilados en un momento dado hasta 4 ejemplares como máximo. Un socio un socio tiene que ser avalado por otro socio que responda de él en caso de problemas de alquiler. Entonces, este es un escenario de un ejemplo que tenemos. Usted debe de tener en cuenta que aquí yo lo que quiero es que cuando usted está leyendo el escenario, usted esté analizando justo como aquí, pensando en qué entidades participan del negocio, justo estas entidades que estábamos mencionando aquí. Y de estas entidades que participan del negocio, entonces usted tiene que ir creando un diagrama. Para estos diagramas, entonces, usted tiene el diagrama, existe un diagrama que se llama diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación busca representar cada entidad con un rectángulo y alrededor de cada rectángulo se le ponen sus atributos. Esto posteriormente se va a convertir en una tabla con columnas, pero lo que se busca es que antes de que usted empiece a crear una tabla así, digamos, por ponerle, por decir, por el lenguaje coloquial, digamos que en vez de que usted se ponga a crear una tabla a lo loco, no, mire, piense primero qué elementos participan. Ah, bueno, una película. La película, según el texto que leímos hace un momento, necesita nombre, fecha, código del director, código de la película, productora, nacionalidad. Entonces se necesita de un director. Ah, bueno, entonces el director entonces tiene que tener un código de director, un nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento. Ah, luego la película también tiene actores. Ah, bueno, pero antes de los actores
se necesita esa asignación. Entonces, por eso creé una entidad reparto. El reparto tiene un rol, un código de película, un código de actor. Y luego ya conecta al actor. Estos rombos verdes representan la conexión que se tiene que dar entre las entidades. Por ejemplo, entre película y director, pues tiene que haber una conexión a través del código del director. Entonces, por eso ahí hay un rombo entre el director y la película. Este bosquejo se usa para enseñarme a pensar, para que, como les digo, yo no haga tablas a lo loco, sino diga, voy a necesitar esto y también voy a necesitar esto otro. Una vez terminado mi diagrama entidad-relación, este diagrama entidad-relación tiene que convertirse a un diagrama relacional. Y ese diagrama relacional, pues ya es la definición de mi tabla como tal, ya de mis tablas. Ya es, bueno, entonces voy a tener, empezando de derecha a izquierda, por ejemplo, una tabla actor que va a tener actor código, actor nombre, actor fecha de nacimiento, actor sexo, actor nacionalidad. Ese actor se va a comunicar con el reparto tiene un código de película, un código de actor, un tipo de papel. Y esto que tengo en pantalla es básicamente a lo que yo le voy a crear tabla. El siguiente paso es que yo venga entonces ya aquí y le diga aquí en mi base de datos, bueno, use go, y entonces empiece la parte de creación de la tabla. Create table, por ejemplo, alquiler. Y entonces use los campos que yo pensé. Bueno, y entonces aquí vengo. Y entonces pongo aquí número alquiler, alquiler fecha, cliente código, total, dice aquí. Bueno, y ahora que ya los escribí, pues aquí le tengo que decir el tipo de dato. Número de alquiler, por ejemplo, va a ser un entero. Fecha alquiler, tiene que ser una fecha, le voy a poner date. Cliente código, este en realidad tendría que ver basado sobre la tabla cliente, qué tipo de dato escogieron aquí en la tabla cliente. Ahorita le voy a poner, por ejemplo, también entero. Y un total le puedo decir que sea un decimal de 7,2. O también le podría decir, mire, mejor que sea money, por ejemplo. Ahí estoy creando una tabla. Desde el momento en que yo estoy eligiendo el tipo de dato, ya estoy empezando a restringir qué valores voy a permitir sobre esa columna. Pero ahí entonces estoy creando una tabla. Aquí hay más que decir, pero preguntas, comentarios. Sí, se escucha. Pues por mi parte, hasta ahorita todo bien, muchas gracias. Gracias. Igual por aquí todo está bien. Ya para empezar a cerrar la clase del día de hoy, y como indicaciones para el siguiente día, yo les voy a enviar a su correo electrónico este archivo que yo tengo. Este archivo que yo tengo es un archivo donde hay varios escenarios de proyectos para que uno haga, pues para que uno se ejercite aquí en cuanto al diseño de tablas. Entonces yo quiero aquí hacer un ejercicio, pero esa formación desea... Vamos a hacer, digamos que el ejercicio número 3. Y en ese ejercicio número 3, básicamente es una base de datos para administrar las corridas de toro. De hecho, pues ese ejercicio, más que nuestra apreciación o no de si es bueno o no eso de las corridas de toro, pues es el ejercicio. Aparte resulta que este archivo en especial fue hecho en España, entonces por eso es que de repente hay unos nombres ahí raros. Por ejemplo, dice DNI, no DPI, por ejemplo. Pero el asunto es que, por ejemplo, yo les voy a enviar este ejercicio y lo que quiero es que usted diseñe qué elementos
qué tablas y sus campos vamos a necesitar para llevar a cabo esta resolución del problema. Yo normalmente, póngale, aquí es un escenario de un ejercicio pero en la vida real, usted normalmente para capturar esta información de qué entidades participan del negocio, que posteriormente van a hacer tablas y qué columnas necesita, normalmente para eso se entrevista con el cliente, toma los requerimientos, ve de qué se trata, algunas veces hasta le enseñan todo el modelo. Ahorita me viene a la mente, alguna vez hice una base de datos para una empresa que se dedicaba a venderle a Walmart, por ejemplo, verduras. Entonces, me llevaron al lugar, vimos cómo empacaban las cosas, vimos cómo, por ejemplo, las balanzas, incluso hasta se programaron las balanzas porque tenían un conector para la computadora. Entonces, usted ve todo el proceso y por eso a mí me llama mucho la atención que uno a través de las bases de datos aprende a conocer otros negocios y aprende a saber de esos negocios, porque la base de datos tiene que reflejar todos los pasos y todos los procesos que maneja la empresa hasta que vende su producto, por ejemplo. Basado en eso, pues ya sea que usted se siente con el cliente y tome, pues a través de una entrevista sus requerimientos, o como en este caso, que yo le voy a dar un escenario y en ese escenario usted va a tener que diseñar las tablas que se pueden conectar, así como en este caso, por ejemplo, la parte esta de la tienda de videos. Entonces, para el próximo día, usted va a tener que hacer usted va a tener que convertir a base de datos este escenario 3, que le digo que es sería una base de datos para administrar las corridas de toros. No lo voy a leer porque voy a perder tiempo y en este caso sería pues un ejercicio que vamos a hacer. Lo discutimos el próximo día. Entonces, pues resulta ser que cuando uno crea las tablas, por ejemplo, voy a regresar aquí a mi parte esta voy a mostrar solo una parte. Aquí, por ejemplo, voy a crear esta parte de alquiler, no, perdón, no de alquiler y cliente, no. Ah, bueno, alquiler y cliente puede ser. Voy a hacer esta parte de alquiler y cliente. Aquí en mi SQL Server Management Studio. Entonces, déjenme poner aquí, no he ejecutado nada, porque lo que quiero mostrarle es otro elemento importante que se refiere a los constraints. Entonces, voy a venir y voy a decir cliente, create table cliente. Y aquí también tengo que agregar código cliente. Nombre, dirección, teléfono, código aval, porque por ahí dice que alguien lo tiene que avalar a uno para entrar como cliente de la tienda. Y ojo que para que el cliente me pueda alquilar, yo voy a tener también que colocar aquí código cliente. Entonces, este va a ser de tipo entero, este va a ser un varchar. Normalmente, para los tipos de datos de texto, usted va a utilizar tipos de datos varchar. Puede utilizar char o puede utilizar varchar. El asunto con char es que él le reserva 100 posiciones, o sea, va a poder poner hasta 100 letras, 100 caracteres. Pero él reserva 100 espacios, los use o no los use. Cuando usa varchar, entonces si no usa los 100, él se reajusta y entonces pues no pierde tanto recurso, digamos, no asigna el espacio en memoria fijo, sino dependiendo del valor que ingrese puede variar.
El teléfono, mire, también lo voy a poner como char, por ejemplo, de 10 caracteres. Y el código aval va a tener que ser int. Porque, ojo, usted aquí en este caso está asignando un tipo de dato entero. Y ojo, este código cliente que va a poner entero, estamos hablando de que también tiene que ser este entero en alquiler. O sea, cuando en alquiler me refiere al cliente, el tipo de dato debe de coincidir con el que puso por código aquí. Aquí, en la tabla. Ahora, téngale en cuenta que, o sea, ¿cómo debe pensar usted? Téngale en cuenta que según yo le puse una tabla, según esta tabla que yo le puse hace un rato, el tipo de dato int solo permite números desde 2.147.483.648 negativo hasta su positivo. Eso quiere decir que el tipo de dato int solo permite este rango. Eso quiere decir, digamos que yo solo tomo los positivos, que yo solo podría tener 2.147.483.647 clientes. Ah, entonces yo puedo decir, no, eso es exagerado, yo no voy a tener tantos clientes. Entonces puede ser que no me sirva el int, puede ser que me sirva el small int, o puede ser que no me dé abasto, que yo necesite números más grandes. Entonces, en vez de int, le pongo big int. Eso usted lo tiene que analizar cuando está creando su base de datos. El tipo de dato es importante. Ahora, aparte de esto del tipo de dato, Una pregunta. ajá. Cuando una vez se asigna el tipo de valor que va a ser int, ya no se puede alterar después la tabla y cambiarlo de int a big int o small int. Bien. No alterar el campo, pero, o sea, sí puede quitar ese campo y poner otro. O sea, la tabla sí se puede modificar. El problema es que puede perder datos. Póngale, por ejemplo, si usted tiene el tipo de dato, por ejemplo, es que no sé con quién, por ejemplo, aquí, este código aval, supóngase que usted lo tiene como entero. Entonces, en una modificación, usted sí puede venir y decir, no, mire, código aval, cámbiele el tipo de dato. O sea, uno puede hacer un alter table cliente, y entonces le puede decir modify column y modificar la columna. Pero, por ejemplo, si usted está guardando números y el tipo de dato lo quiere cambiar a texto, pues ahí no hay problema porque un número se puede guardar como texto. Pero si fuese al revés, si fuese un texto y lo quiere cambiar a numérico y en el texto hay letras, pues entonces lo que va a pasar es que se va a perder data. Entonces sí se puede modificar la tabla, pero hay que tener cuidado porque puede correr el riesgo de perder datos. Ok, perfecto, gracias. Ahora, aquí yo quiero mencionar lo siguiente. Si yo crease estas tablas ahorita, así como va, estoy creando estas tablas así tipo Excel, así todas. El problema y créanme que esto se da, o sea, el que yo venga y cree ahorita sin ningún problema, yo puedo marcar esto, ejecutarlo y va a crear la tabla. De hecho, miren, lo voy a marcar, le voy a dar a ejecutar y listo, creé la tabla. Pero al crear la tabla, le voy a dar un drop table marcando solo esto para borrarla, porque no la quiero crear así. Creí. Si yo creo la tabla de esta manera, la estoy creando como así como Dios me ayudó, así toda mal hecha, toda, no sé cómo decirle. Porque yo necesito, si yo estoy trabajando con bases de datos, yo necesito ciertas garantías para manejar apropiadamente los términos, los conceptos de base de datos. Esas garantías tienen que ver con, por ejemplo, uno, garantizar que cada fila sea única. Dos, evitar la redundancia.
Y para eso entonces yo tengo integridades. La integridad de entidad, la integridad de dominio y la integridad referencial. Bueno, la integridad de entidad es garantizar que cada fila sea única. Para garantizar que cada fila sea única, existe un elemento que se llama llave primaria. Y la llave primaria entonces se le pone a una columna y al ponérsele a la columna se le está diciendo, mira, esta columna va a ser tu guía y esta no va a tener repetidos porque a partir de esos repetidos, o sea, no puede tener repetidos porque cada fila es única. Este concepto es de la vida real, o sea, cuando usted tiene su vehículo tiene número de placa y no hay dos placas repetidas porque no se puede. ¿Cómo? Su DPI, usted tiene un DPI, usted es una persona única, no pueden haber repetidos. La forma de garantizar en una base de datos es ponerle una llave primaria. A ese tipo de objeto de llave primaria se le llama constraint, ya es una restricción. Y como le había dicho aquí en el dibujito, esos constraints pues son de llave primaria, de llave foránea, default, check y unique. Entonces, en este caso, una manera, no la única, una manera de poner fácilmente esa restricción, ese constraint, es agregarle a la columna así, primary key, y ya. Hay otras restricciones. Por ejemplo, otra restricción podría ser que cuando el usuario no llene los datos, por ejemplo, hoy en día es usual que la gente no quiera dar su dirección porque, pues por seguridad. Entonces yo podría venir y ponerle aquí, por ejemplo, una restricción default ciudad. Ahí estoy poniendo una restricción para que si el usuario al meter el dato deja este dato en blanco, que entonces él lo complete poniendo ciudad. Estas restricciones se pueden poner así como yo las acabo de poner, o después de creada la tabla, yo puedo venir y hacer un alter table cliente add constraint, ¿qué? PK cliente, por ejemplo. Código cliente. Hay algo ahí que me está faltando, pero ahorita les confirmo. Al primary key, al constraint primary key. Ah, perdón, sí, me falta el primary key. Así. Ahí está. Entonces, esa es otra forma de ponerlo. Lo pude haber puesto aquí directamente, así, primary key. O luego puedo hacer una modificación a la tabla. O incluso también, mientras estoy creando la tabla, sin salirme de la parte de creación de la tabla, pude haber hecho esto también. Pude haber puesto aquí una comita y agregar el constraint. Ahí, así. También así se puede poner. Entonces, uno puede poner restricciones y esas restricciones pueden ser de llave primaria, de llave foránea, de regla de validación. Entonces, la primera restricción que se pone es una restricción de llave primaria para garantizar que cada fila es única. Hay otras restricciones, por ejemplo, aquí en este caso yo también tendría que venir y ponerle pues, llave primaria a alquiler, que sería número de alquiler. Podría venir y ponerle aquí. Lo vamos a poner de la misma manera a este otro. Le pongo una llave primaria, solo que aquí le voy a poner
PK alquiler. Y entonces la llave primaria va a ser código de alquiler. Y luego aquí podría ponerle coma y decirle a otro constraint, perdón, no add porque no estoy haciendo alter, constraint FK de foreign key, alquiler cliente. Y decirle foreign key. Y le voy a decir que la foreign key va a ser la columna código cliente, que va a hacer referencia, que va a ser vaina, que le borré aquí, que va a ser referencia, references a la tabla cliente, al campo código cliente. Entonces, esto ya está provocando una relación entre las tablas. Eso ya realiza mi dibujito aquí, donde pues estoy creando esta línea en específico. Esta línea que está creando la relación entre el cliente y el alquiler, por ejemplo. Bueno, pero de esto vamos a hablar más a detalle en nuestra próxima clase. Hoy, ahorita, de momento, usted ya creó una base de datos, ya sabe que es un log de transacciones y archivos de base de datos, y entonces el ejercicio va a ser, como le digo, yo le voy a enviar a su correo electrónico un escenario de una base de datos y yo quiero que usted haga este proceso. Que usted piense, déjeme ver aquí. Yo quiero que usted piense qué entidades participan del negocio y me haga este diagrama, solo que para el escenario que yo le voy a dar. Este diagrama se llama diagrama relacional y lo que hace es indicar qué tablas se tienen que crear y cómo se comunican entre sí esas tablas. A partir de ese escenario que usted va a crear, nosotros vamos a diseñar y hablar de constraint en la próxima clase. ¿Preguntas? Voy a bajar un poco solo para ver la parte de la referencia. ¿Qué manda? Voy a bajar un poco en la referencia de la llave foránea. Está en la parte de abajo. ¿Hablar de esta parte? No, solo quería ver el código, era nada más. Va. Ojo con lo siguiente, que aquí no lo, aquí de hecho ya estaría, pero aquí todavía hay que ver, se le puede ver más que dice on delete cascada, on update no action. Esto es usual que se ponga. Entonces, aquí yo estoy creando la relación y le estoy diciendo, y ojo, esta relación no la creé en cliente, la creé en alquiler. Porque esta es una relación entre una tabla padre y una tabla hijo, pero el cliente hace muchos alquileres, no el alquiler tiene muchos clientes, entonces es un cliente hace muchos alquileres. La llave foránea se pone en la tabla que tiene el muchos, entonces por eso es que desde alquiler estoy haciendo una referencia hacia el cliente. Y estas dos cositas que le acabo de agregar son importantes porque aquí le estoy diciendo on delete cascada, lo que le está indicando es que si borro al cliente, que se borren sus alquileres. No. Tal vez ahí no me conviene eso, también a mí me conviene no action. Y on update, por ejemplo, aquí sí le podría poner cascada. Porque, ojo, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, yo aquí solo estoy especulando. El asunto es que puede pasar
que yo le habilite on delete cascada, y lo que estoy diciendo es que si se borra el cliente, que se borren sus alquileres. Y el update me sirve para que si cambio el código del cliente, que se cambie también el código del cliente en todos los alquileres. Porque tiene lógica, ahí sí tiene lógica. Yo llegué a la tienda y yo tenía el código A1, pero resulta ser que me cambiaron el código, en vez de A1 ahora voy a hacer B2, pues que todos los alquileres históricos que ya tengo también cambien su código a B2, porque ahora soy el cliente B2. Para eso sirve esta opción de update cascada. Pero puede ser que usted diga, no, no, eso no conviene. Entonces puede cambiar la instrucción de cascada por no action. Bueno, pero eso vamos a profundizar ahí con ejercicios en la siguiente clase. Por el momento, yo quiero que tenga en cuenta que se pueden crear tablas, pero que las tablas no se crean a lo loco, que primero se piensa qué tablas van a intervenir, cómo se van a relacionar, y luego uno se pone a crear código. Para crear el código, la tabla no se crea solo con las columnas y ya como que si fuera un Excel cualquiera, sino las tablas tienen que respetar integridades y para eso se utilizan constraints. Ese sería el resumen de esta parte.